sí, ¿no? Ya estamos, sí, ya estamos en la antigua calle de San Agustín, ¿no? ¿Por qué se llama calle de San Agustín? Bueno, primero, buenas Bueno, noches, Mila, sí, buenas ¿cómo noches, estás? Buenas qué noches a gusto. todos. Tenemos hoy un recorrido muy interesante que lo hemos denominado ¿de qué forma? Va a ser un recorrido por Oruro Antiguo para visitar especialmente algunos templos que teníamos que habían en el centro, ¿no? Uno de ellos lo vamos a ver todavía. Recordemos que hace una semana estuvimos en la iglesia de la Compañía de Jesús y tuvimos manifestaciones, ¿no? Así es. No estuvimos grabando porque en realidad no estaba planificado, pero ahora vamos a poder vamos a poder ver y sentir de repente lo que se pueda manifestar. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, empezando justamente de aquí de la iglesia de San Agustín, que este templo en realidad fue construido en los primeros años del siglo XVII, desde 1606. Lamentablemente la orden de San Agustín cerró sus puertas, tanto el convento como la iglesia, después del decreto de el mariscal Antonio José de Sucre. Por lo tanto, la iglesia quedó prácticamente en abandono y el municipio en el siglo XIX tuvo que vender la propiedad como si fuera un espacio vacío, ¿no? Como una especie de lote, ¿no? Y justamente aquí en la parte de la casa de color amarillo era la base de la antigua torre de la iglesia de San Agustín. Entonces, esta iglesia, este lugar donde estaba la iglesia, porque ahorita ya no hay la iglesia, tiene mucha historia, ¿no? Particularmente lo que sucede en la noche del 11 de febrero de 1781, un día después del movimiento del 10 de febrero, porque cuando los indígenas entraron a Oruro, al día siguiente precisamente del 10, empezaron a buscar españoles y algunos buscaron refugio en las iglesias, detrás de los altares. Se, se, se dice el testimonio que lo transcribe Fernando Cajías en su libro, donde sacan algunos españoles, y hay uno en particular que lo sacan del altar y lo traen justamente hasta aquí, ¿no? Donde aquí mismo lo matan, ¿no? Lo destrozan aquí mismo, ¿no? Hay una mujer que queda adentro que no le hace nada, pero sí al español que lo sacan hasta acá. Entonces, de esa manera que tenemos parte de esa historia. Ahora, hay una leyenda interesante aquí que está vinculada con el señor de Burgos. El señor de ¿Por Burgos qué? que actualmente está en el templo de la catedral. El señor de Burgos era el patrono de este templo. En esa época. Claro, desde el momento de la fundación de la villa, la orden de San Agustín tenía en el altar principal al señor de Burgos. Entonces este señor, en realidad por lo que contó mi mamá y que le había contado mi abuelita, mi bisabuela en realidad, era que patrono apareció aquí en la calle, traído por unas mulas. Nadie sabe en realidad de dónde fue que llegó ¿dijeron algo? Acaba de decir algo. Creo que era algo relacionado a muerte. De repente. Y eso porque ahorita vamos a explicar también lo que pasa aquí adelante. Escúchame. Te estamos escuchando, estamos justamente escuchando algunas manifestaciones, nos está pidiendo que lo escuchemos. No. ¿Cuál es tu mensaje? Vamos a darle un momentito. Puedes continuar, Mauro. Y Ya decía estás que reaccionando. este patrono en realidad se lo ingresa al templo y justamente le colocan el nombre de Señor de Burgos, es un Cristo. ¿Por qué Burgos? Porque en realidad los agustinos fueron también los primeros que llegaron aquí a esta región, juntamente con los españoles, con Juan de Saavedra en 1535, y de esa manera pues se establece como una alegoría, como una vinculación a lo que es la región de Burgos. Ahora, aquí adelante, el atrio de la iglesia, y dentro de la iglesia era el cementerio de la iglesia de San Agustín. Entonces, este espacio es en realidad interesante porque tenemos por lo menos 1 metro o un poco más de restos de cuerpos que han sido enterrados desde 1606, desde que el templo existía, ¿no? Entonces, cada templo tiene su propio cementerio y este obviamente no es la excepción. Entonces, sí vamos a tener algunas situaciones interesantes. Por eso hay Así es. manifestaciones acá, ¿no? Estamos Claro que justamente en sí. la calle
Bolívar, esquina Washington, donde fue el antiguo templo de San Agustín. Rápidamente tengo 150 espectadores. Soy ¿Eres de aquí? Huele, dijo hace rato, estoy revisándola. Soy de aquí. Eres de aquí. Sí, hemos venido a visitar simplemente. Hemos venido a ver. Hay otro dato interesante. Aquí en la esquina, ¿ya? Había una especie de tienda de una mulata en Oruro. Y esta es una historia interesante porque esta mulata en realidad fue quien escuchó de un ciudadano en Oruro lo que iba a suceder en 1739. Me estoy refiriendo a la insurrección de Juan Vélez de Córdoba. Escuchó un comentario y alertó. La llamaron a declarar y obviamente ella tuvo que decir lo que iba a suceder en Oruro en ese momento. Entonces, de esa manera corrió el chisme, podríamos decir, que en ese tiempo el chisme se llamaba especie. Ese era el nombre que se le decía, la especie. Era el nombre antiguo que se tenía a un chisme. Patético, dice, ¿no? Ay, lo siento. No, estoy contando lo que sucede, perdón, no quería inoportunar. Entonces, eso es lo que sucede. Y con eso es que lo toman preso a Juan Vélez de Córdoba, Manuel de Castro y Gregorio Pachagnina, que los van a ejecutar el 8 de julio de 1739, justamente en el patio del Cabildo. Y hay un dato interesante, ¿no? Cuando llaman a mucha gente a declarar, incluyendo esta mulata, hay varias personas que declaran de haber escuchado la especie. Y entre ellos hay un personaje que va vestido de ángel, porque él estaba en ese momento haciendo como que era parte del proceso patronal de la Virgen del Socavón. Entonces lo habían sacado del momento que estaba no hablamos de comparsa, sino de la entrada del pasante, y lo llevan a declarar, ¿no? Entonces él no puede evitar, porque si no lo iban a llevar preso, y así vestido de ángel lo llevan a declarar justamente a lo que es actualmente el Cabildo. Bastante interesante. En cuanto a arquitectura, se ha quedado este arco, ¿no? Bueno, en realidad es una puerta lateral, posiblemente de y si te fijas en las piedras, en realidad el arco era más elevado. No es el arco como nosotros lo estamos percibiendo actualmente, porque en realidad era un arco mucho más elevado. Hay una fotografía de la puerta principal donde en la parte superior hay un escudo, ¿no? Que lamentablemente ya ha desaparecido. Y posiblemente esta puerta más las columnas hayan sido parte de una parte, perdón por la redundancia, de la construcción de este edificio, no de la puerta principal. La puerta principal lamentablemente ha desaparecido, ignoramos qué ha pasado con toda la portada, y lo único que ha quedado es simplemente este resabio. Algo que se ha recuperado y se ha adaptado, digamos. Sí, la familia en realidad ha adaptado esta portada y la ha adaptado en realidad acá. Yo conocía la casa por dentro. Ella no está aquí. Ella no está hemos hablado aquí. de una mujer. La mulata, sí, ella no debe estar aquí. Tiene que estar La mulata aquí, tendría, ella no debe estar aquí. No, estamos hablando de esta mujer que tenía su negocio donde vendía alcoholes, vendía coca, vendía todo lo necesario justamente para el rancherío que teníamos en el Socavón, porque aquí teníamos un rancherío. Aparte del rancherío de San Miguel, teníamos el rancherío de Santa Bárbara, teníamos el rancherío del Socavón, y obviamente aquí en esa esquina era la tienda donde había esta venta. Y justo donde ahora es Bellas Artes, actualmente, pasaremos al frente. Para irlo viendo. Que acá también hay sucesos interesantes, nos indicaban algunos estudiantes que quieren que entremos, te comentó Mauri. Seguramente. Yo tengo la fotografía de este espacio. Había un comercio, igual muy rudimentario de la época, donde vendían cosas como alcohol, coca y demás, ¿no? Era una casa particular, no era nada trascendental, digamos, a nivel público, pero seguramente ha debido ser una casa bastante interesante. Poca referencia histórico-documental encuentro de este edificio. Entiendo que en algún momento se hizo la adquisición de juntamente con lo que es la sede de los profesores y más la Escuela de Bellas Artes, son un conjunto, o sea, es un solo edificio.
O sea, la propiedad es solamente una, pero por temas de instituciones es que se ha dividido en dos. Actualmente entendemos que es un solo propietario y el propietario es la Escuela Superior de Bellas Artes. Así es, una infraestructura bastante amplia, ¿no? Es Es bastante grande. Y hay grande. un patio aquí, justamente donde son el edificio de los maestros, hay un patio súper antiguo que está con maleza y demás, se puede ver la parte de arriba del edificio de Bellas Artes. Y vamos a encontrar en realidad vestigios de cómo era pues la casa antiguamente, porque obviamente la fachada, todo ha sido cambiado porque no hemos conservado nada de la arquitectura en realidad que pertenecía a la colonia, ¿no? Entonces por eso es que está así, ¿no? Pero ya cuando estaba don Mario Medina ha hecho todos los arreglos necesarios, han aumentado un piso más porque originalmente eran de 2 pisos y ahora tenemos justamente este edificio de 3 pisos que tiene ornamentos de estilo neoclásico y Mario Medina justamente le dio esas características. Ahora, lo interesante de la Escuela Superior de Bellas Artes que aproximadamente fue impulsada por Esther Murillo de Puña, que ha sido una importante mujer que ha reunido mucha gente, entre ellos mi abuelo también, que ha apoyado justamente a la creación de la Escuela Superior de Bellas Artes, y han logrado adquirir este edificio y se ha convertido en un centro de educación a nivel técnico. Entonces por eso es súper importante conocer también parte de esta historia. Y como ingresa la entrada por aquí, la entrada devocional, entonces obviamente es parte también de las alegorías que colocan cuando se produce la entrada. No hemos escuchado nada más en este Nada lugar que más, vuelvo a ¿no? decir Bastante calmado. es el cementerio, ¿no? Posiblemente ya los restos ya estén completamente, no sé, ya Puede que se hayan esparcido también por el tiempo, es posible, movimiento, ¿no? De la tierra. es posible, ¿no? Aquí Nunca alguien, sacaron nada, nunca te enteraste, Mauri, de que tal vez al sí, cavar y demás justamente que pudo al haber lado salido. vivía una amiga que es arquitecta, que en paz descanse, y ella me comentó que habían encontrado varios huesos de personas de gran altura, ¿no? Entonces, sí, existe, sí, hay la evidencia, porque obviamente la parte del convento está hacia la calle Murguía por Washington. Entonces han sacado varios huesos y varias cosas interesantes de esa casa, ¿no? Y objetos, ¿no? Incluso parte de la arquitectura de la casa conventual todavía existía, creo que ahora ya no. Entonces ya no tenemos vestigios de lo que era San Agustín. Bueno, es bastante importante entonces retomar estas historias para que no se vayan perdiendo y además por las diferentes situaciones que se van dando, ¿no? Aquí entonces tomamos muy en cuenta lo que nos ha dicho Mauri en cuanto a la historia. Ha habido restos que están ahí y que justamente, ¿no? Por el pasar del tiempo y demás han dado varias solicitudes. Sí, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a poder advertir precisamente es empezar justamente nuestro pequeño recorrido para entender un poco el contexto. Ahora podemos ir hacia la calle Claro que Washington sí. para irnos... Para decirle, estamos en este momento llegando a la esquina de la Washington Bolívar y vamos a doblar la Washington hacia el lado norte. ahora, este era un antiguo cuartel, ¿no? Lamentablemente han alterado y siguen alterando porque recientemente han colocado algo en la esquina, Sí, pero aquí teníamos ventanas con esta forma en realidad, pero eran mucho más seguidas. ¿Qué digo? Sí, 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 efectivamente. sí, No estoy de acuerdo. eran ventanas más seguidas, ya eran como arcos de medio punto. Todavía mantenía una construcción bastante antigua, ¿no? Pero ya con las diferentes administraciones ha ido cambiando. Aquí a la izquierda vamos a tener a una iglesia evangélica y aquí nos vamos a fijar que tiene el año de 1947, ¿no? Este templo en realidad se levantaba en la década de los 40 y debemos un poco conocer que la primera iglesia evangélica llegada a Bolivia ha sido precisamente a Oruro, por el hecho de que a finales del siglo XIX, por el ferrocarril, se ha aprovechado de tener la libertad de culto y por eso es que han llegado los primeros evangélicos y recordemos que ellos también han sido los que han fundado o han creado el colegio Archibald Ricky, ¿no? Que es el primer colegio evangélico en Bolivia, ¿no? Y es una iglesia de estilo neogótico,
¿no? Que tiene características muy simples tal vez, pero que lo que llama la atención justamente es el tallado en roca que han hecho. Aquí yo soy... De nada, dice. Gracias, gracias. Entonces, de esa manera tenemos este templo con una torre bastante interesante, a un estilo obviamente de iglesia evangélica de Estados Unidos, podríamos decir así, ¿no? Después aquí al lado tenemos una casa que es patrimonial. Poco la voy a hablar porque obviamente es una casa particular, no podemos inoportunar, sí. pero es una casa particular de una arquitectura bastante interesante, ¿no? Sí, mira Muy esas linda. ventanas, qué increíble. Y aquí al lado era la casa del corregidor. La noche del 10 de febrero de 1781 se produjo un hecho complicado porque a los criollos y mestizos los pusieron bajo llave. Entonces ellos estuvieron encerrados y aquí vivía el corregidor, ¿verdad? No puedo pasar, dice. Parece que Aquí nos estaba quedamos. hasta allá. No, la entidad solamente tiene un límite para poder recorrer. No nos puede acompañar. ¿No? Pero obviamente vamos a ir viendo porque justo pasamos este árbol y es donde nos dijo, ¿no? No puedo pasar. Hasta aquí se quedó. Hasta aquí se quedó. Mira adentro, dice, tal vez dentro de una casa, un espacio, un lugar en específico. Es interesante, ¿no?, cómo se va manifestando, ¿no? Sí, es increíble. Hemos tenido fuertes manifestaciones últimamente y bueno, cada vez estamos innovando también. Ahora hemos traído las varillas también, por si digamos no nos responde, las varillas le podemos hacer las mismas preguntas, no solamente con sí o no, ya, o que digamos también, entonces. gire, ¿no? Entonces sí podemos hacer la prueba más adelante, si es que no vamos a tener más respuestas. Ya. Pero eso nos ha sucedido, ¿no? Cuando nos dice no puedo pasar, había sido cuando ya tiene su límite, ¿no? Pero de mucho tiempo estamos escuchando expresiones. Hola, no, aquí estamos. Parece que hay aquí otra entidad. Aquí hay otra, sí. Y como te contaba, ¿no? En esta parte era la casa del corregidor. En la noche del 10 de febrero de 1781, del 9 de febrero, mejor dicho, primero, es que los que estaban en el cuartel intentaron pasar poniendo escaleras. Entonces, obviamente ya la arquitectura de esa casa ya no existe, ¿no? Por eso es un estilo completamente deformado. Y los corregidores vivían justamente al lado del cuartel por cuestiones estratégicas, ¿no? Ahora, vamos aquí funcionaba el colegio El Carmen, y hay una historia interesante que la voy a contar acá. Y justo hoy era el aniversario de este colegio, 16 de julio. Justamente, ¿de qué justo hoy, por la Virgen del Carmen. Y eso porque cuando estaban remodelando el colegio, antes de que lo demolieran, encontraron en una... Puedes sentirme, dice. Sí, te sentimos, nos está pidiendo si nos podemos sentir. Claro, te podemos sentir. Estamos en compañía de algo amigable. Alguien nos está, sí, como la TV de la catedral que se molestó, ¿no? No, fue tremendo. Y además que la acompañante justamente de la productora de Bernabé López se fue un poco asustado, pero se pudo calmar, dice ella después cuando entendió, digamos, el mensaje, ¿no? Que no era tan atroz, pero sí hubo un poco de miedo. Ahora, en este colegio, como decía, cuando estaban remodelando la pared de este colegio, encontraron en una especie de puerta falsa la imagen de la Virgen del Carmen, que tiene la misma expresión de la Virgen de la Candelaria o la Virgen del Socavón. Está inclinada a un lado. Nadie sabe cómo fue que colocaron esa imagen allí. Recordemos que la iglesia del Carmen en 1873 comenzó a funcionar precisamente acá y también se convirtió en una escuela después mixta para niños y niñas desde esos años. En este lugar, en la Guerra del Chaco, se trajeron a los heridos, porque ya el Hospital General ya no abastecía. Entonces aquí se trajeron heridos de la Guerra del Chaco. ¿Perdón? ¿Hay alguna tumba? La tumba. Es posible, porque este edificio tenía tenía un patio, tenía una capilla dentro,
¿no? Y la verdad, muy poco hemos podido identificar cuál era el rol que cumplía este edificio en la época de la colonia. Por eso era muy extraño. Me dio mucha pena que lo hayan demolido, pero era necesario para construir el nuevo colegio y me hubiera encantado todavía verlo. Habían árboles adentro, había un patio, habían elementos que eran completamente diferentes, ¿no? Y aquí, vamos por este lado. Aquí conserva el nombre de la antigua calle, que es la calle Alianza. Ciertamente, dice. Sí. Y quiero mandar saludos. Me están diciendo Guadalupe Cruz, saludos hasta Chile. Un gran saludo, pues saludos también a nuestro folclore, que también está por allí. Perdón, pero tengo que saludar a la gente que nos saluda. Oh, patético. Ay, lo siento, pero es que estaba saludando. Disculpa, claro por favor. Entonces, este es el nombre de la antigua calle Alianza. Ahora, yo no voy a ir a la casa, pero en esta cuadra estaba el control político. En esta cuadra, una de estas casas, que no la voy a mostrar porque obviamente es una casa que tiene su propietario. Pero en una de estas casas de esta cuadra estaba el control político, donde en la época del gobierno de Lenin desde 1952 funcionaba una especie de policía civil. Arrestaban a la gente, las torturaban, y lo que contaba mi abuelita, que les daba miedo pasar por esta cuadra porque escuchaban gritos de gente que las torturaba, y no solamente varones, sino también mujeres. Entonces es una casa muy especial. Obviamente está en esta, pero no puedo mostrarla por razones obvias, ¿no? Claro, pero está en esta cuadra, ¿no? Vámonos por este lado. Vamos a recorrer en realidad esta calle, que le ponen el nombre de Washington, ¿no? Por el primer presidente de los Estados Unidos. Recordemos que cuando logramos la independencia, todos los nombres de las calles coloniales tienen que cambiar. Debo reconocer que no sé cuál sería el nombre de esta calle, ¿no? Anteriormente. No sé, eso sí, no he podido encontrar. De repente mi amigo Miguel lo va a poder identificar. Pero aquí vamos a ver algo que es complicado. Miren la arquitectura que todavía conservamos por acá, ¿no? Es una arquitectura de siglo XIX, ¿no? Muy interesante, con arcos de medio punto, ¿no? Y la casa de al lado era parte de un conjunto que ya tiene sus elementos alterados, porque le han puesto un segundo piso, pero también era un conjunto de un edificio que en realidad tenía también sus elementos propios. Pero a mí lo que me llama la atención es esta casa, que es mucho más antigua. Esta casa posiblemente haya sido está afuera. Aquí esperamos, nos dice que está afuera. Tal vez si tienes un nombre podrías darnos. Sí, si nos puedes decir cuál es tu nombre, te escuchamos. Y esta casa posiblemente sea de la década de 1830-1840. Estoy suponiendo, no estoy seguro, por supuesto, porque estamos basándonos un poco en la arquitectura. Y si nos fijamos bien, las columnas tienen columnas adosadas de estilo corintio, por eso también es de estilo neoclásico. Te veo, dice. Me está viendo. Estamos aquí con mucho respeto, no queremos inoportunar. Aquí alguien nos dice, en el mes de mayo encontraron huesos al cambiar el alcantarillado del colegio Saconete y el colegio Sucre. Sí, enseguida lo vamos a ver. Justamente por allá. Sí, muchas gracias. Y bueno, esto solamente quería mostrarlo. Ahora, vamos a ir a un lugar donde después de la Revolución Restauradora de noviembre de 1964, Víctor Paz Estenssoro fue derrocado por el gobierno por quien era su vicepresidente, que era René Barrientos Ortuño. Entonces Víctor Paz Estenssoro se alojó en esta casa, ¿no? Y adentro hay una especie de departamento muy oculto que el propietario me lo ha mostrado. No vive en el país, pero me lo ha mostrado y he podido entrar al lugar, que se conserva todavía. Aquí estuvo oculto en realidad Víctor Paz y muchos otros.
Perdón. ¿Fue pecaminosa esa situación? Pues sí, claro, claro que fue pecaminoso, ¿no? Entonces aquí adentro conserva en realidad un sector que es muy, muy, muy raro, y además de que pase desapercibido, puede ser una casa normal, pero adentro tiene un departamento muy antiguo por la forma como se ha ido ocultando. Ahora, esta es la famosa calle de la Cruz Verde. ¿Esta, no? Esta calle, sí, ¿no? Y en este lugar, donde es el Colegio Sucre, se levantaba lo que era el antiguo hospital de San Juan de Dios. El hospital que fue levantado después de la fundación de la villa. Todo lo que es el Colegio Sucre era el hospital. Y el convento es precisamente en el sector de al lado donde está actualmente el kinder. Y el templo viene a ser lo que actualmente es el obispado. Ahí era el obispado, ahí era el templo de San Juan de Dios. Parte del cementerio que nosotros hemos conocido es lo que actualmente es el croata, del cual vamos a visitarlo de un rato más. Y en este espacio, en realidad, ocupaba casi todo el manzano, correspondía al hospital de San Juan de Dios. Hay un detalle interesante, porque cuando Zenón Dalense, el médico que fundó las ambulancias bolivianas en la guerra del Chaco, donaba sus ingresos para comprar los instrumentales para este médico, porque no había instrumental. Y cuando las hermanas de Santana fueron invitadas, en realidad las hermanas vieron el estado de abandono que tenía el hospital, por lo que gestionaron la construcción de un nuevo edificio, que es precisamente el edificio de lo que fue el Hospital San Juan de Dios, que lo demolieron el año pasado, ¿no? Entonces ya hemos perdido también parte de ese patrimonio. Iremos hacia lo que es el Kinder Saconeta o el Kinder Oscar Alfaro, que allí, por lo que alguien nos dijo, han encontrado huesos. Efectivamente, en esta parte, recordemos que cada iglesia tiene su propio cementerio y este lugar no es la excepción. Entonces, normalmente a los religiosos los enterraban dentro, o a los que eran parte de la parroquia los enterraban adentro. Los que eran devotos tenían un altar y les colocaban, digamos, dentro del templo, ¿no? Por eso cuando han hecho el obispado también han encontrado cuerpos allí. Pero vamos a encontrar en realidad varios vestigios en los lugares aledaños, ¿no? Incluso lo que es actualmente el Kinder y el Colegio Sucre. Así es, además que en algún momento también nos dijeron, ¿no?, de que en el interior se habría dado un hecho un poquito especial en una actividad acá del kinder. Nos comentaron así en un live, en donde habrían visto, ¿no?, alguna sombra o situación de día en medio de un acontecimiento que era justamente, no sé si era el Día del Niño o Día de la Madre. Posiblemente. Yo personalmente no lo voy a negar, ¿no?, porque el espacio es súper pesado, ¿no? Y obviamente el convento llegaba hasta aquí, hasta lo que es el Kinder Saconeta, ¿no? Entonces el convento y el hospital, todo el hospital era lo que actualmente es el Colegio Sucre, pero lo que era el convento llegaba hasta atrás, hasta detrás de la iglesia de San Juan de Dios, pues conectaba hasta lo que es la calle actual Presidente Montes, ¿no? Entonces ahora van a construir otra cosa, entiendo, van a remodelar y van a hacer algo especial. Y algo que quiero mostrar, aquí un poco la han arruinado, pero no sé si nos van a dejar. Esta puerta tenía columnas de piedra. Fíjense en la parte superior, todavía mantiene la parte superior de la columna, ¿no? Todavía se podían ver las columnas de piedra, pero han puesto... Estás dentro de ello. No sé si son los mensajes retardados o son mensajes en el momento. No, este ya es del momento. Entonces, capaz está aquí adentro. Esta es una construcción muy antigua. Es un vestigio colonial de lo poco que tenemos en Oruro, ¿no? Entonces, ahí tenemos todavía la parte superior que es de piedra, y detrás de este revestimiento de cemento, pues está la columna de piedra. Posiblemente hayan otros elementos y vestigios más. Y aquí hay un aumento, ¿no? ¿Cómo pica esta parte? ¿Qué significa eso? Que hay una aproximación, definitivamente. O sea, algo está muy cerca, ¿no?, de nosotros.
Cuando llega a picar amarillo hasta rojo, Es más fuerte. es mucho más fuerte, ¿no? ¿Quieres que nos La quedemos interacción. aquí o seguimos caminando? Yo creo que seguimos caminando, Ya. definitivamente no se nos ha dado también la razón en ciertas cosas. Eh, Muchos me decían, Oruro tiene historia en cada calle, en cada casa, en Cada cada parte, sí. edificio. Por más que no tengamos tal vez muchos vestigios de lo que es la colonia, ¿qué tenemos de la colonia actualmente, Mauri? Nada. Así contar, Nada, nada. nada, solo vestigios, como lo que acabo de mostrar. Parte de lo que es el interior del patio de la policía al lado de la prefectura o la gobernación es lo único colonial que tenemos. Después el altar de pan de oro de la iglesia de San Miguel y alguno que otro edificio más. Después no tenemos casas completas, ¿no? Todas muy alteradas. Primero van a disculpar la basura, pero es que es día de feria y cuando el día de feria termina, pues termina así, ¿no? Lamentablemente. Ahora, estamos en el mercado Fermín López, es el mercado construido justamente por don Fermín, que fue presidente del consejo, pero este lugar antiguamente era la Recoba, o sea, la Recoba era el antiguo mercado que ocupaba precisamente el convento de Santo Domingo, ¿no? Y al otro lado de este edificio, no sé si estará abierto el pasillo que conecta a la Cochabamba, porque si estuviera abierto podríamos ver dos de las celdas de los antiguos curas que eran de Santo Domingo, que todavía existe, ¿no? Y además están las columnas del patio que daba al convento de Santo Domingo, que es el... ¿Por qué está ella aquí? Es que nos está acompañando, no podemos evitarlo, nos está acompañando. Está preguntando por qué está ella aquí. Me da la impresión de que como haces este recorrido tú, Maurice, parecería que ya has tenido de alguna manera algún contacto, que se conoce. Y como esta es una primera vez, quizás se debe a eso la pregunta. Puede ser, ¿no? Ya me ha dado miedo, ¿no? Por el hecho de que sí, yo siempre estos recorridos y cuento estas historias, ¿no? Quiero responder esta pregunta. Alguien me dice, ¿de qué año es esto? En 1915 empezaron a construir este mercado, que después lleva el nombre justamente de Fermín López. Y aquí, en esta parte, estaba el cuartel de bomberos de la compañía eslava de bomberos. Los croatas, o los eslavos en realidad, en un sentimiento... Estoy estancado. Alguien está aquí que no puede No salir. puede Es un salir, ¿no? Es llamado, otro me espacio. parecería que fuera un llamado de ayuda, ¿no? Sí, Parece. ¿quieres que recemos? Porque yo cada vez que tengo este recorrido siempre me pongo a orar por las personas con las que nos hemos contactado, para que encuentren de repente el espacio que sea mejor para ellos. Tal vez puedes darnos tu nombre también para poder nombrarte, ¿no? En Identificar. nuestra oración. Sí, está aumentando, es mi impresión. Sí, un poco. Esto en realidad es el ruido, ¿no? Ah, ya. Lo que está captando las ondas Hay de mucha ruido. contaminación acústica, Sí. la verdad. Y acá, El este imancito es lo imancito electromagnético. lo electromagnético, ¿no? Más cerca una entidad, hay una perturbación en el campo magnético y eso es lo que va captando. Y como que aquí sí debe haber también ciertas entidades. Sí. Como te digo, había habido Vamos a hacer esto. entidades que no pueden pasar de cierto lugar, ¿no? Se han quedado ahí por varias situaciones. Puede Sí. que sea algo material que están cuidando, no quieren entender. Sí, entender. Queremos entender, en realidad por eso queremos ponernos queremos dar queremos ser parte del canal que encuentren la paz. Eso es nuestro objetivo. Y bueno, volviendo a nuestra historia, como este era el convento, obviamente parte del atrio de la iglesia y en la parte posterior se encontraba el cementerio de Santo Domingo, ¿no? Entonces volvemos otra vez a la misma historia de que cada iglesia tenía su propio cementerio. Ahora, aquí hay algo bien particular y seguro que nadie ha notado esto que voy a comentar, ¿no? Está cerrado el pasillo que va a la Cochabamba, no lo vamos a poder ver.
pero vamos a ver en algún otro momento. Alguien dice, yo pasaba por ahí en la medianoche cuando volví del trabajo, sí, ¿verdad? Entro en el Fermi, no, ahora ya está cerrado. Pero esta parte, Milenka, este edificio ya ha sido construido encima la Torre de Santo Domingo, la antigua Torre de Santo Domingo. Entonces demolieron esta torre antes de 1918, creo que fue el año que construyó en el mercado, 1915, y quedó así, ¿no? Entonces ahí en 1918 construyen lo que es la actual torre que nosotros conocemos. Por todo el mundo dice, no, esta torre es colonial. No, ¿perdón? ¿Qué estará enterrado acá? Es que aquí están enterrados aquí están enterrados en realidad los que eran devotos del barrio de Santo Domingo. Fíjense en la parte superior de la puerta dice 1918. Silvano Pacheco, Eulalia de Pacheco. ¿Perdón? Siéntate, quiere que nos sentemos. Te vamos a acompañar. Vamos a estar un rato. Entonces la torre fue construida en 1918, ¿no? Y es contemporánea a la torre de la Catedral y a la torre del Socavón. Lo malo de esta torre es que han construido encima la portada de la iglesia de Santo Domingo. ¿Por qué hay una torre Claro, en la entrada? porque demolieron la torre que estaba acá en 1915. Entonces, ignoro el motivo por qué demolieron la torre, no lo sé, hasta el día de hoy no lo sé. Y construyeron o levantaron esta la torre. Ahora aquí ya no se ve, ya no se ve. Había una especie de hornacina, una especie de ventana, ya no se la ve. Qué pena, ya no se la puede ver, ¿no? Entonces, incluso cuando aquí funcionaba un banco, una vez que yo estaba apoyando en un taller, me estaban contando que era muy pesado, que habían personas que caminaban por aquí o por allá, y nos decían, allá está la hornacina. Esa es la ventana lateral de la antigua portada del templo de Santo Domingo, ¿no? La pueden ver, ¿no? Sí, está bueno, atrás de la torre. Sí, detrás de la torre. Son detallitos que yo los he ido percibiendo, como la parte lateral de la iglesia de San Francisco que les he mostrado, ¿no ve? Sí. Entonces hay detallitos que obviamente no son perceptibles. Entonces, la portada entiendo que la han mutilado o ha quedado en realidad cubierta por esta torre, ¿no? Y la portada principal, fíjense, tiene una forma un poco en ángulo recto en realidad, pero yo no creo que haya sido así. Y esto era parte de lo que era la antigua portada de Santo Domingo. Entonces, y esta iglesia es importante porque aquí estaba la patrona de la Virgen del Rosario, que era la patrona más importante de este barrio de Santo Domingo. Cuenta la historia que Isidro de la Riva, ya que era devoto de la cofradía de esta patrona, le había quitado la capa a la patrona porque los indígenas decían, le vamos a cortar la cabeza a esa bruja, porque era patrona de los españoles que vivían en que eran de este barrio. Entonces Isidro de la Riva le sacó la capa y por eso fue que se subía al Conchupata para calmar un poco a los indígenas por eso, ¿no? Y este lugar que vemos ahora era parte del cementerio de Santo Domingo, ¿no? Que obviamente, como era un espacio vacío, se construyó encima el cementerio. Podemos ir a la parte lateral. Y en realidad el cementerio llegaba todo lo que es este edificio, los edificios nuevos, hasta la pared, que viene a ser la parte lateral de la iglesia, el ala derecha de la iglesia de Santo Domingo. Cuando estaban construyendo, ¿dónde era? Sí, justo esta parte del templo,
hemos encontrado una puerta lateral y lamentablemente no se la ha podido desarmar y se ha tenido que quedar en el templo. No, ¿Han hecho un experimento? no, Sí, ¿no? no, sino que han remodelado. Me equivoqué, es aquí, justo aquí, en esta parte, en realidad, cuando construí este edificio, encontraron una puerta lateral que conectaba al altar lateral del templo, ¿no? Lamentablemente se ha quedado ahí. Hay una puerta de piedra y que conectaba a otra parte del cementerio. ¿Perdón? Verte nuevamente. Me están viendo. Una de estas Nos casas, están esta viendo, sí. Ventana. Y esta esquina es el barrio de los Cocanis. No podemos ir por ahí. Esta casa era de la familia Belaúnde, una familia importante del Perú, que se estableció justamente en este barrio. Gracias a Dios, la casa todavía mantiene su arquitectura y tiene todavía los vestigios de ese tiempo. Las personas que viven acá son conocidas mías, una familia muy importante acá en Oruro. Y esta esquina, o más bien esta calle que vamos a ver, sí, alguien me dice, la Virgen del Rosario está entronizada en la parte superior del retablo. Sí, efectivamente, sigue ahí. Este era el Huayco de San Juan. O sea, era una especie de río y hasta aquí llegaba el límite de la ciudad. Entonces todavía tenemos algunas construcciones medio antiguitas de una sola planta con puertas altas. Correcto. Sí, porque sí dije que era el Huayco de San Juan. Entonces, este era el barrio de la gente, algunos malandrines y demás, porque era el barrio del Conchupata, ¿no? Aquí la gente acostumbraba a libar bebidas, a tomar chicha y demás, ¿no? Veremos si podemos entrar al pasillo donde están los vestigios del convento. Esperemos que esté abierto del otro lado. Sí. Y se los voy a mostrar, ojalá. Si no, ni modo. Pero en otro momento podemos venir. No, está cerrado. Cerrado ya, ¿no? Sí, está cerrado. Cierran ya temprano, Sí. por seguridad también, porque se van primero, ¿no? Que los de afuera. Sí, sí, lo cierran en realidad. Entonces aquí es el barrio de los Cocanis. Recordemos a los Cocanis que vienen, muchos de ellos de la provincia Aroma, de lo que es justamente la comunidad de Humala, de La Paz, de Villa Cairiri. Son 7 o 5 comunidades, no me acuerdo en este momento, pero son varias comunidades y una de ellas es Villa Cairiri, donde ellos tienen una danza interesante que es la danza del Huacatinti, que es una danza de negros que se visten con plata, ¿no? Al estilo del conquistador español. Es una parodia realmente interesante. No es la morenada, por supuesto. Y obviamente esto es muy tradicional de Aroma de La Paz, no de acá, pero cuando los Cocanis deciden vestirse de morenos, lo hacen justamente con la manera como se bailaba aquí, y el Huacatinti sigue siendo la danza tradicional de esta región de Villa Cairiri, de La Paz de Humala. Qué interesante ese dato, no lo sabía. ¿Verdad? Y bueno, ahora, ¿sabías que aquí en Oruro se redactó la tesis de Pulacayo? No. Vamos a ver dónde. A ver. Les voy a mostrar. La anterior vez hemos subido al Conchupata, ¿no? Ahora no creo que volvamos a ir. No, además que ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Y las voces nos han guiado certeramente a situaciones que habíamos solicitado. Y alguien nos está acompañando, porque me está dando la razón en algunas cosas, ¿no? Que a veces obviamente uno tiene miedo a equivocarse, pero las expresiones que tenemos a veces nos ayudan, ¿no? Dice que la calle La Plata y Cochabamba era un barrio con una vertiente. En realidad, la calle de La Plata no. Visitantes, dice. Visitantes. Sí, somos visitantes, los estamos visitando, ¿no? Cuidado con el auto. Ahí está, la movilidad. Hasta hace unos 10 años, en esta esquina había una casa de 2 pisos.
se deben acordar. Acá, ¿no? Exacto, aquí en la esquina. En esto que era, sí, Sí, era una casa ¿no? mucho más. En esta casa se redactó la tesis de Pulacayo, ¿no? Wow. El otro día hablábamos con el arquitecto Bravo y decíamos, realmente este espacio era histórico, ¿no? Y lamentablemente muchas de las cosas sí han ido desapareciendo. Entonces, lo único que nos queda decir que en este lugar había una casa donde se redactó la famosa tesis de Pulacayo, ¿no? No te vayas, ¿No quieres que me vaya? Visitante, no ¿Quieres te que vayas. me quede? El convento alguien me pregunta, ¿hasta dónde era el convento de Santo Domingo? En realidad era toda la Recoba, todo lo que era, eres No, de aquí. no te vayas, soy de aquí, dice, No, ¿no? te acompañamos. Seguramente no puede igual Sí. salir, ¿no? ¿Nos quieres dejar tu nombre, por favor, para que te podamos acompañar? Vamos a esperar, darle unos minutos. Pero se manifiesta más que las anteriores veces, ¿no? Sí, sí, está muy, muy fuerte, ¿no? Están respondiendo y como les decía, muchos me preguntan, se hace de 12 a 3 de la mañana, en realidad estas entidades están 24/7. Sí. Alguien dice, ¿quién susurra? ¿Siri? No, no es Siri. Son manifestaciones que se agarran con esta aplicación que yo recomiendo no usarlo de manera Así es. indiscriminada. Yo no la tengo instalada. Profesionales como Milenka con todo su equipo lo pueden utilizar. Yo personalmente no, porque prefiero acompañarles a ustedes porque esto no se puede utilizar de manera irresponsable. Y obviamente a través de esta aplicación podemos escuchar, puede percibir sonidos que normalmente en el cotidiano no podemos escuchar. Entonces es importante saber también cómo captar estos sonidos. Así es. Iremos a ver dónde murió Sebastián Pagador. ¿Ya? Vamos. Vamos a ver dónde murió el Sebastián. Tenía entendido que el lugar donde vamos, donde murió Sebastián Pagador, también era propiedad de los dominicos. No, en realidad no. Los dominicos solamente estaban aquí en el convento. Los que tenían propiedad, aunque de repente, yo sin embargo he encontrado que la familia Herrera era propietaria de una de las casas que vamos a ver ahora. Estamos hablando de Manuel de Herrera, ¿no? Que eran importantes mineros acá. Sí, además que era parte del cabildo y que era pariente de Jacinto Rodríguez y Herrera, además que era su tío, ¿no? Pero estaba distanciado con Jacinto Rodríguez porque le debían plata, ¿no? Y eso es algo interesante porque después, en el momento de las elecciones del 1 de enero de 1781, pues no lo apoya a Jacinto Rodríguez. ¿Qué dijo? Bajo. ¿Hay Bajo. algo aquí abajo? Claro. Estamos en un espacio bien interesante. Estas son las cajas reales. Ahora es un estacionamiento, pero aquí estaban las cajas reales. Era el edificio que se había colocado precisamente con la intención de reunir todas las piñas de plata que debían ser enviadas justamente a la corona Villarica. No sé si se enteraron de ese naufragio de Atocha, cerca de la Florida. Ese barco Atocha, por ejemplo, se han encontrado muchas monedas de plata de Potosí y además se han encontrado piñas de plata con el sello de Oruro. Y esas piñas las elaboraban en esta propiedad, que eran justamente las cajas reales. ¿Será posible que haya algo enterrado? No sabemos, muy pocos testimonios. Yo he conocido esta casa, como era antes. Ahora, aquí hay una casa que tiene elementos coloniales y tiene elementos republicanos. Es la casa del Enfarolado. Mi hermano hizo un artículo de esta casa. Y vamos a verla más abajo, ¿no? ¿Perdón? La Ausible, ya, de acuerdo. Este edificio, si nosotros nos fijamos bien, no tiene el ángulo de 45 grados como en otras calles.
tiene un ángulo de 90 grados, por lo que es posible que haya habido aquí una ajimez. ¿Qué era la ajimez? Una especie de columna que se colocaba en las esquinas, y en la parte de interior pues recién tenía el ángulo de 45 grados donde la gente podía transitar. Aquí hay una portada todavía de la época de la colonia. Miren que solamente podemos encontrar vestigios. Y el segundo piso y el enfarolado en realidad son posteriores, posiblemente siglo XIX. Pero esta parte es lo único que tenemos de algo colonial. Fíjense la portada que tiene las columnas de piedra, pero ya no tiene la parte superior, que seguramente la han quitado y ha quedado simplemente así, porque está mutilada esta portada. Fíjense en esta parte, ¿no? Está completamente mutilada, es como que a la fuerza lo hubieran mutilado, y la parte superior ha desaparecido. Y han colocado el año de 1885, que es el año que han remodelado este edificio. Por eso decía que la parte superior, el segundo piso, es del siglo XIX, ¿no? Pero han hecho encima de una construcción colonial. Por eso tenemos algunas puertas y los muros que son antiguos. Y el llamador, que ya pocos edificios tienen, ¿no? Este llamador que era muy usual en las casas para llamar y tocar a la puerta, ¿no? Qué interesante ver algo así. ¿Verdad? Y que son cosas que tenemos y no las percibimos, ¿no? ¿Cuántas veces haber pasado por acá, de verdad? Y aquí estaba el Teatro Municipal. Justo donde ahora es el juzgado, era el famoso Teatro Municipal, que ya no existe. Lo demolieron en 1970 y quedó como edificio abandonado. Y cuando estaban haciendo una construcción aquí en el estacionamiento que había antes, encontraron un túnel. No sé si se acuerdan. No. ¿Ah, no se acuerdan? No. Han encontrado tú, yo tengo los recortes de periódico de esa vez, ¿no? Y encontraron precisamente un túnel, no sé, dice. Sí. Sí, en realidad es porque aparentemente era una especie de canal, y lo extraño es que este túnel tiene un embovedado de ladrillo, como tengo el túnel en casa, el que hemos encontrado, es exactamente la misma arquitectura. No sabemos en realidad de cuál era el objeto de este túnel, pero se conectan en realidad, y obviamente al hacer este edificio pues lo han tenido que destruir, y ya no queda el vestigio, ¿no? Pero seguramente pasa por abajo, como esa conexión que vimos en la vez en el consulado alemán, ¿recuerdas? Sí, igual, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, verdad. Vamos por este lado. Y tenías que comentar la muerte de Sebastián Pagador, ahí vamos a ir. Por eso me estaba guardando ese espacio. No. Estamos ahora en el lugar donde estaban las antiguas cajas reales. La portada era de piedra y hemos logrado salvar la piedra de la parte superior de esta puerta. Gracias a don Zenobio Calizaya, en realidad se recuperó esta piedra, porque después de que dejó de funcionar como cajas reales, funcionó como juzgado. Entonces, yo he conocido todavía cuando era juzgado, porque le acompañaba a mi abuelo cuando yo era muy niño, y tenía un patio interior, tenía 2 pisos, tenía balcones. Después obviamente sacaron los balcones, pero era un edificio bastante interesante. Aquí comenzó el enfrentamiento de los indígenas que bajaron por la calle del Conchupata hasta este sector. Entonces aquí estaba la puerta de las cajas reales. Jacinto Rodríguez le había ordenado a su sargento mestizo que cuide las cajas reales, y aquí estaba Sebastián Pagador. Entonces los indígenas empezaron a golpear la casa, la puerta y demás, y al final abrió la puerta. Antes de que abra la puerta, el cura Mariano Beltrán, que estaba en el techo, no trató de aplacar los ánimos para que no sean violentos los indígenas, pero le llegó una piedra por una onda que botaron uno de ellos y cayó herido adentro. Mariano Bernal sobrevive en realidad a esto porque lo llevan preso hasta Buenos Aires. Lo llevan allá y es procesado y se queda en Buenos Aires, y ahí termina su vida. Hay un retrato de él en el Museo Histórico de Argentina,
y es tal vez el único retrato que tenemos de algún personaje que ha estado aquí en la noche del 10 de febrero de 1781, porque después no conocemos ni cómo era Sebastián Pador, ni cómo eran los hermanos Rodríguez y demás. No hay cuadros, nada. Había una hacienda donde tenían sus retratos, pero todo ha desaparecido. Entonces les contaba que aquí Sebastián Pador se queda y abre la puerta. Al abrir la puerta trata de un poco bajar los ánimos de los indígenas y hay un forcejeo. De manera que un testimonio dice que golpea a uno de los indígenas, otro dice que lo hiere a otro de los indígenas, y el grupo que estaba, la turba que estaba acá, lo agarran del cuello y lo arrastran por aquí, llevándolo a presencia del propio Jacinto Rodríguez. Entonces, antes de que llegue justamente por esta calle, esta casa, por ejemplo, que vemos aquí a la izquierda, era de Manuel de Herrera, uno de los importantes criollos en la villa de Oruro, y que tenía una propiedad bastante grande, era un rico minero de Oruro. Y justamente se dice que al arrastrarlo de acá, lo estaban jalando justamente por este sector y frente a la casa de Manuel de Herrera, la turba ya no pudo más y aquí mismo lo destrozaron a Sebastián Pador. Eso fue el martes 13, después de que sucede lo del 10 de febrero, fue el martes 13. Ciérralo, dice. ¿Quieren que lo cierre? Y hace rato decía enojado. Está así, ¿no? Entonces aquí es donde se desarrolla ese evento, aquí lo destrozan a Sebastián Pador y su hija, que había sido quien había alertado a los criollos y mestizos la noche del 9 de febrero, viene con una bolsa de yute y recoge los restos de su padre para enterrarlo. No sabemos dónde lo enterró, seguramente en la iglesia a la cual él asistía, y esa parte todavía no la he descubierto, ¿no? Y esta era la casa de Manuel de Herrera, que aparentemente, claro que ya no en la arquitectura actual, ¿no? Porque esto ha cambiado considerablemente. Aquí funcionaba en los años 80 una librería que se llamaba la Librería Fénix, una librería bastante interesante, y esta es la Escuela de Música María Luisa Lucio, que es la hija de los Lucio que hicieron construir el Palais Concert. Y posiblemente la casa haya llegado hasta la esquina. ¿Perdón? Equivocado. ¿Estoy mal? ¿No es la casa de Manuel de Herrera? No, yo estoy seguro que sí, porque la casa justamente venía desde acá hasta por lo menos la esquina, porque estamos hablando de que es que son las propiedades que teníamos en la colonia, eran 4 propiedades en cada manzana. Entonces, a medida que pasaban los años, pues iban cediendo y demás. Y en este lugar donde hay este edificio, era la propiedad de la familia Velasco. Francisco Javier Velasco fue un militar del ejército español, pero que fue descendiente de los primeros Velasco que llegaron a Oruro y que estuvieron en la fundación de la villa, junto con los Herrera y los Rodríguez, porque los que eran descendientes de los fundadores tenían privilegios. Y este Francisco Javier Velasco viene a ser el abuelo de Francisco Velasco, quien fue prefecto en la revolución contra Melgarejo el 1 de junio de 1865. Vanessa. ¿Quién es Vanessa? ¿Te llamas Vanessa? Vaya. ¿Ese es tu nombre? ¿Sí o no? Esperemos que nos responda. Entonces, Francisco Velasco en realidad fue prefecto y inician un levantamiento junto con Ignacio León y Donato Vázquez. Ignacio León se va hacia Chayapata, lo toma preso a Ildefonso Muría, que esa vez era del partido de Melgarejo, y Donato Vázquez se va hacia La Paz. Después los melgarejistas toman la prefectura y Francisco Velasco tiene que escaparse hacia el Perú. Y Francisco Velasco tenía que casarse con Cristina Peláez y se casan mediante poder, porque como estaba en Tacna, estaba en el exilio, pues tiene que casarse con poder, ¿no? Entonces esa es
la condición en realidad que tiene, y después de que cae en el Garejo vuelve a Oruro, después se hace prefecto en la Guerra del Pacífico. Su hijo es el doctor Enrique Velasco Galvarro, presidente de la Corte Suprema de Justicia y además ministro y canciller en el gobierno de Hernando Siles. En honor a él, la calle Velasco Galvarro lleva su nombre, ¿no? Entonces, por eso también hablamos de una familia súper importante en este espacio. Wow. Me intriga el nombre de Vanessa, ¿no? Sí, pero el nombre de Vanessa no es un nombre muy antiguo. Sí. Es un nombre medio contemporáneo. Pero tal vez alguna situación, accidente, ¿no? Posiblemente. Se puede haber llevado en esta zona. Posiblemente. Habría que revisar. Quizás comentar de esta casa donde ha funcionado durante muchos años. La empresa de luz. Exactamente, ¿no? La empresa de luz funcionó mucho tiempo acá. Todas las casas antiguas de esta zona del centro histórico, incluyendo mi casa, siempre vamos a tener cosas que son súper pesadas, ¿no? Sí, súper pesadas. ¿Perdón? Rituales, eso. ¿Perdón? Rituales. Habían rituales, sí, posiblemente. En esta esquina estaba la famosa Cruz Verde. Acá. Aquí estaba la Cruz Verde. Cuando demolieron la casa, la Cruz Verde terminó en un depósito del municipio, se la rescató, se la llevó al Museo Antropológico y después se la llevó al actual Templo del Socavón. Aquí, a media cuadra, estaba el tambo de Jerusalén, un tambo muy grande, el más famoso, podríamos decir, de aquel tiempo. ¿Y qué era el tambo primero? En el tambo era un lugar donde llegaban los indígenas, los campesinos en realidad, a ofrecer sus productos, y la gente de la villa acostumbraba a adquirir los productos del mismo tambo. Entonces ahí mismo dormían, ahí mismo preparaban sus alimentos, y además había panadería. Entonces los indígenas, los que traían cordero para vender en la ciudad, lo que hacían era vender todo el cordero y se quedaban con lo que no era parte de algo que podía venderse, que era la cabeza del cordero. Entonces... no se escuchó, pero acaba de decir cruz. Cruz, aquí estaba la cruz, claro. Nos están acompañando y aquí estaba la cruz. Estamos guardando justamente las palabras que he dicho. Cruz. Sí, estamos en lo correcto. La manifestación nos acaba de confirmar que aquí estaba la Cruz Verde. No, yo voy a interrumpir mientras estoy relatando porque me interesa mucho lo que vayan explicando justamente las manifestaciones que se nos están presentando. Jesús Elías, ¿a tus espaldas? No. A mi espalda estaba Jesús. O sea, estaba al otro lado. Tú me dices, Jesús, que estaba aquí. ¿Acá? Yo sabía que estaba al otro lado. Me están cortando me parece que me han denunciado mi TikTok. Ahora sí. Ah, no, es porque la primera hora a mí igual me ha salido... Ah, ya. Mi querido Jesús, gracias por la corrección, pero yo tenía idea, Jesús, que estaba aquí porque yo tengo la fotografía del edificio. Pero lo vamos a confirmar, mi querido Jesús. ¿Cuándo nos acompaña? Así, Jesús dice, ¿cuándo nos vas a acompañar? Toma nota, te está diciendo. Toma nota. Voy a tomar nota, gracias. Le vamos a hacer caso al Jesús. Perfecto. Ahora vamos a ir a la esquina. Ya hemos venido la anterior vez por aquí. ¿Volvemos a pasar? Por donde era el cementerio vamos, ¿no? de la Compañía de Jesús. Desde este edificio hasta casi la esquina era el convento de la Compañía de Jesús, que mucho tiempo quedó como un lote baldío, porque cuando se fueron los jesuitas en 1765, el edificio quedó prácticamente en abandono. Y la iglesia, que era de la Compañía de Jesús, se dedicó justamente o llevó el nombre de Iglesia Matriz. Aquí el Jesús dice, avisen pues, le vamos a convocar entonces. Por si acaso, el día viernes, pasado mañana, tenemos un live con Jesús para hablar de la morenada. Así que yo los invito a todos a que se puedan conectar
para hablar de la morenada. Jesús, no ha sido algo muy preparado el día de hoy, pero te vamos a convocar para otro momento. Con todo gusto, mi querido Jesús. Jesús es un gran amigo, director de la Orquesta Sinfónica de Oruro. Qué lindo, ahí nos va a ir hablando también sobre ese lado musical que también había tenido su historia. Claro ¿no? que sí. No, además Jesús sabe muchísimo sobre el tema de la música. Ahora volvemos a este espacio, la torre que fue construida en 1914, ¿no? Y los 12 pares de Francia. Tenemos que hablar de los 12 pares, mi querido Jesús. Y esta torre fue construida para albergar la campana grande que está allí. En la esquina de la plaza se encontraba esta campana y otro juego de campanas más. Cuenta la historia que esta campana podía escucharse hasta Paria y hasta Sorasora. Y cuando la gente escuchaba en realidad esta campana en estas comunidades, se arrodillaba sobre un pie y se santiguaba, porque consideraban que era algo muy sagrado. La campana tiene 1,73 m de altura, no es bastante grande, de aquí no se la ve muy bien, pero en realidad es una campana bastante interesante. Ahora la caja de resonancia ya no es como antes, pero todavía tiene ese tañido tan particular. Y esta parte que nosotros conocemos como el atrio de la iglesia era el antiguo cementerio de la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces esta parte que en realidad venía hasta más aquí, no era esta parte que está con el proceso anterior, ¿no? Y aquí venía la portada de la iglesia de la Compañía de Jesús. En realidad les voy a mostrar, aquí comenzaba, desde aquí, desde esta pared comenzaba la iglesia, el templo de la Compañía de Jesús. Entonces, incluso antes de la torre había una espadaña de 3 hornacinas, que eran Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No era una torre, esta torre sustituye justamente a esa espadaña, ¿no? Y si seguimos por el templo, porque todo esto era el templo, ya vamos a llegar a la altura del altar principal. No los voy a mostrar dónde exactamente, por razones obvias, pero en este lugar en realidad estaba... ¿Por qué no puedo venir? Dice. Wow. Estamos aquí, más o menos en este lugar, no voy a especificarlo, pero en este lugar hay una cripta subterránea, donde tenemos a los cuerpos enterrados de los primeros habitantes de la villa. Cuentan que cuando llegaron los indígenas aquí a la villa, entraron a la cripta y sacaron todos los cuerpos y los botaron a la calle. Entonces los cuerpos los encontramos justamente botados en la calle y con un espectáculo bastante atroz, ¿no? Pero ya después se sabe que los cuerpos fueron enterrados en una fosa común. Quiero quedarme, me dice. Quiero quedarme. ¿Por qué no puedo venir? Quiero quedarme. Obviamente que los sacerdotes eran enterrados en el mismo templo y en el altar principal y en la cripta. Por supuesto que sí, aquí hay pues sacerdotes enterrados. Ahora, cuando se erige el obispado de Oruro en 1924, pues el primer obispo de Oruro, Abel Antezana, decide construir justamente la nueva catedral, que es esta. Se pierden los planos, porque originalmente el templo iba a ser de estilo gótico, al estilo de Nuestra Señora de París. Tenía 2 torres, debía haber tenido 2 torres, ¿no? Los planos se perdieron y al final de cuentas, bueno, terminamos con este diseño que ahora lo estamos viendo actualmente, que fue liberado en 1976, pero para liberar el templo tuvieron que demoler el antiguo templo de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces fue por la pérdida que se decidió no continuar, digamos, que se parezca a Notre Dame. Sí, en realidad se perdieron los planos, toda la obra gruesa estaba construida, incluso hay fotografías de
un partido de fútbol de salón que hicieron dentro del templo. Los del Club Splendid organizaron una especie de partido adentro. Yo me sorprendí, no sabía, pero al ver las fotografías del Club Splendid me sorprendió precisamente, ¿no? Entonces, obviamente, esto quedó suspendido hasta los años 70 y en los años 70 se retomó la construcción del templo. Recientemente el padre Gabriel Antequera ha remodelado el templo, ha colocado a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, en realidad la Asunta, perdón, la Asunción que está en el vitral principal, y aquí vamos a ver a la Madre Nazaria en el vitral. Gracias a una gran labor que ha hecho padre Gabriel Antequera, tenemos una fachada que tiene en realidad elementos muy propios, ¿no? Que ya no están tan sencillos como antes, ¿no? Don Oscar Elías jugaba y voleibol con las redes entre las columnas. Efectivamente, eso me confirma lo que decíamos, que aquí adentro, mientras estaba en construcción, sirvió de cancha. Se pasaba por un costado del antiguo templo. Yo fui bautizado en el antiguo templo, antes que lo vayan a demoler, ¿no? Por eso muy antiguo, ¿no? Podemos continuar. El cementerio, me preguntan, ¿dónde fue el cementerio? Fue en el atrio de la iglesia que ya hemos pasado, en la parte anterior al ingreso antiguo del templo, ¿no? Que está justamente sobre la esquina de la calle Presidente, que es la calle La Plata y la calle Adolfo Mier. Y este era el parque, que en realidad era la Plaza del Regocijo. No tenía árboles, no tenía en realidad ninguna vegetación como tenemos ahora. Pero estos árboles, los más antiguos, fueron plantados por un gran visionario de Oruro, como fue justamente Natalio Condarco, que fue quien propició Chao Jesús, gracias, el viernes nos vemos, está despidiendo mi amigo Jesús. El viernes nos vemos en el live, invitamos a todos a hablar de la morenada el día viernes. Saludos a Jesús. Te mandan saludos, Jesús, gracias por tu aporte. Vamos a seguir nosotros y voy a subir este video al YouTube. Bien, entonces esta plaza, aquí se realizaban las corridas de toros, el enjalme y demás, que era un juego bastante interesante. Y cuando trajeron los arbolitos, pues obviamente todo eso se suspendió. Allá al frente estaba el Palacio Consistorial. Vamos a ver lo que fue el Palacio Consistorial. Vamos, va a sacar algunas fotos. Allá, vamos. ¿Aún se llega a conservar parte del cementerio? No, solamente el terreno, pero sabemos que debajo hay restos. Asilo. Asilo. Estamos cerca de algún asilo. No, alguien está hablando de asilo. La palabra que acaba de expresar es súper interesante, porque cuando llegaron cuando habían conflictos en realidad, la gente buscaba asilo en el templo. Ajá, claro. Una especie de refugio. Entonces, la manifestación nos acaba de decir asilo. Puede ser que la manifestación se haya quedado todavía aquí en una condición de asilo. Alguien que ha buscado refugio por persecuciones o alguna situación, o lo que ha sucedido en la noche del 10 de febrero. ¿Qué año es? Estamos en el 2025. Miren, qué interesante pregunta. Nos acaban de preguntar en qué año estamos. Y cuando estuvimos con Bernabé, fue exactamente lo que nos volvieron a preguntar. Justamente en el mismo lugar, ¿no? Lugar. Yo estoy pensando que es la misma persona que se nos ha contactado la anterior vez en el mismo lugar. Así es. ¿No? Yo creo que es la misma persona y la que se enojó, pero te estamos volviendo a visitar, no queremos inoportunar. Así es, porque esa vez hicimos asustar también, ¿no? A la coproductora de... Sí, no estábamos grabando ese día, pero escuchamos varias expresiones y una de ellas era ¿qué año es? Estamos en el 2025, ¿no? Y pídenos lo que nosotros podamos cumplir en la medida de nuestras posibilidades. Claro, lo vamos a poder hacer. Vamos a darle un rato. Y ese día tuvimos, ¿no? Una manifestación muy fuerte. Sí, era muy fuerte aquí. Igual no nos dieron nombres, ¿no? Pero sí, en cierto modo, como que quisieron asustarnos o tal vez alejarnos un poco de ese espacio, ¿no? Y fue lo que justamente hicimos. Nos retiramos en ese momento. Sí,
Nos retiramos porque no queríamos incomodar, porque deben tomar en cuenta también que estas manifestaciones también se asustan de nosotros, Claro ¿no? que sí. Entonces, obviamente estamos alterando, y con esta aplicación que tenemos estamos escuchando sonidos que normalmente no son perceptibles al oído humano, y esta aplicación nos permite conocer aquello, ¿no? Tal vez para explicarles cómo funciona, hay dos, ¿no? Lo que sería la caja de espíritus o lo que conocemos como el Spirit Box, ¿no? Sí. Que es el que se conecta con las ondas o frecuencias de radio. Usualmente AM utiliza para conectarse. En cambio, esta es como un intercomunicador, una llamada abierta que está todo el rato, en donde igual por medio de frecuencias va pasando cierta información y lo va traduciendo esa voz que escuchamos, que es una única voz. Podemos modificarla varón, mujer, niño, pero en este caso estamos con una única voz. Esa única voz lo que hace es más o menos traducir el mensaje que puede ir captando, y es mucho más rápido. De acuerdo. Y nos están sugiriendo ir a la cancha del CAN, al Parque La Unión. Podemos ir, no hoy día, en otro momento Claro. vamos a hacerlo, Así es. porque vamos a ir también descubriendo algunas otras cosas, ¿no? Y también nos piden ir a la rotonda. En la rotonda también vamos a poder ver algunas situaciones que también voy a contar por ahí. Dejaremos a la persona Claro que que nos sí. ha dejado. Es la segunda vez que volvemos a contactarnos, posiblemente con la misma persona que Así nos es. está preguntando incluso qué año estamos. Le hemos respondido precisamente que es el año 2025. No sabemos desde qué época está acá, pero a mí me llamó mucho la atención el hecho que haya mencionado la palabra asilo. No, porque vuelvo a decir, en la época de persecuciones y demás, los vecinos buscaban asilo en los templos, ¿no? Entonces puede ser que alguien se haya quedado aquí adentro, su manifestación se haya mantenido en lo que es en esa condición de asilo. Vamos para acá. Gracias. Muchas gracias. Te dejamos. Nosotros, pues, como siempre, ¿no? Con el tema de agradecer, de no dejar colgadas a las entidades, Sí. ¿no? Que es muy importante. Y sobre todo, ¿no? Cuando escuchamos nombres, también sugerencia a la audiencia que puedan elevar una oración o de acuerdo a su creencia, ¿no? Para poder calmar, sobre todo porque a veces piden eso. Nos Sí. ha pasado en Totora, te comento, Mauri, en el cementerio se nos ha pedido que recemos y hemos rezado todos los que eran parte de turismo, ¿no? Y nos ha dado su nombre, que era Jesús. Ah, mira. Hoy me acabo de enterar que había un hombre muy humilde, pero muy querido por la población, de nombre Jesús, quien habría perdido en una corrida de toros una mano, ¿no? Y justamente tiempo después creo que enfermó y falleció. Y no queda más que un familiar que ya no vive en la población, ¿no? Y se siente, nos dijo, estoy olvidado. Y nos pidió literalmente una oración y todos tuvimos que elevar. ¿Puedes oírlo? Me dice. Y elevamos la oración, ¿no? Por la necesidad también del descanso de su alma. Ahora hemos pedido también allá en Totora a alguien que pueda llevarle una velita. Creo que han encontrado ya la tumba oficial de Jesús y puedan también de alguna manera rezarle, ¿no? Algo, porque lo que nos decía es que está olvidado. Vaya, seguramente. Es que eso significa que hay entidades que no están encontrando la paz, ¿no? Entonces, por eso es necesario dedicarles de repente una oración. Yo estoy viniendo a este lugar porque aquí era la casa de Endeiza, lo que sucede la noche sangrienta del 10 de febrero, pero no lo voy a... ¿Dónde quieres que vaya? ¿A dónde acabas de mencionar? A la casa de Endeiza. Entraremos a donde era la casa. No voy a contar esa historia el día de hoy porque comento, Mile, que han empezado a aparecer algunos creadores de contenido que me habían sabido grabar y están reproduciendo todas las historias que yo hago y no ponen la referencia. Yo no tengo problema, yo no soy dueño del conocimiento, por supuesto, lo pueden hacer, pero nos ha costado también esfuerzo investigar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Bote. De botar, de echar. Hay algo paradójico. En el segundo piso de la casa en Endeiza botaron a los españoles y negros que estaban en esta casa.
Sigue grabando. Es dice. alguien que es de esta época, Ujú. no es alguien, Sí. ¿no? Y aquí estaba el cementerio de la iglesia de la Merced. Estas tres edificaciones están construidas encima del cementerio de la iglesia de la Merced, ahora iglesia de San Francisco. Alguien nos dice no graben, lo estamos haciendo con mucho respeto, ¿no? Para continuar justamente esto. Y la casa de Endeiza llegaba hasta lo que actualmente es la calle Bolívar, lo que es la iglesia de lo que era el nombre por la iglesia de la Merced. Colindaba con el antiguo edificio consistorial. Vamos a entrar donde era uno de los patios de esta casa. Acabo de ver un ratoncito. Allá está el ratón, allá está el ratón, allá está el ratón y se entró el ratoncito, ¿no? En la noche. Son varios. Son varios, sí, es Ay, hay como 3. criadero de ratones tenemos aquí. Esta, Allá hay otro. ¿no es cierto? No sé dónde, pero hay por ahí. Sí, deben tener su madriguera, por aquí hay bastantes ratoncitos. Sí, ellos quieren ser escuchados, efectivamente quieren ser escuchados. Iremos por el Palacio Consistorial. Ya. Ya. Guau, Este era más grande. delante mío. Pasa por sus pies. Sí. Este era más grande. En la noche entonces aquí es como que todos los ratoncitos pasean. Sí, efectivamente hay el vestigio del pilar de la antigua alcaldía. Y estos... recuerdo hace rato. Sí, y estos son las iluminaciones que mostraban cómo, en qué lugar estaban las columnas. Y aquí las baldosas forman los arcos de medio punto de este antiguo edificio consistorial, que lamentablemente fue demolido en el año de 1943 con la intención de construir una nueva alcaldía, pero nunca construyeron, y en su lugar construyeron el edificio de Cote Oriental ya en los años 70, porque quedó como lote baldío. A propósito de Coteor, este edificio se incendió, ¿verdad? Del 79-80. Aparentemente sí, no tenía los dos pisos superiores. Estos pisos superiores han sido adosados después, pero sí había una especie de incendio. Pero lo que yo sabía es que fue recién cuando estaban construyendo o cuando ya habían terminado de construir. Sí, lo que recuerdo es que encontré en Presencia una nota donde decía, ¿no?, que Oruro se había quedado sin líneas telefónicas durante media ciudad, ¿no? Y fue durante más de 3 meses a raíz del incendio. Sí, aquí nos dice Etosa, efectivamente era la empresa de teléfonos automáticos Oruro, Sociedad Anónima, ¿no? Por eso era Etosa. Vamos por este lado. Aquí adentro está la columna del antiguo Palacio Consistorial. Monumento a la mujer que las organizaciones femeninas trajeron acá, ¿no? Y que está levantado en este lugar. Es una hermosa imagen en realidad. Sí, es muy imponente, ¿no? Y este era el pasaje Huachalla, donde estaban los querubines que ahora están que están ahora en la avenida Villarruel. Aquí estaba el Hotel Unión, ¿no? Encima se construye el edificio del Banco del Estado. ¿Esta también era conocida como la esquina del callejón? Sí, era un callejón, efectivamente, sí. Y claro, si nosotros caminábamos por acá, nos topábamos con la media pared del edificio consistorial. No había el pasaje que conecta, no había. Entonces era justamente colindante con el edificio de la iglesia, perdón, del Hotel Unión. Entonces era como una especie de esquina y teníamos que continuar para bajar a la plaza, ¿no? No puedo hablar de la loquita que había más abajo porque es pariente de un amigo mío. Por respeto a esa familia no lo voy a hablar. Sí había una señora que estaba en una casa y del segundo piso siempre hablaba y reclamaba y hacía sus cosas, ¿no? Aquí fue donde hace algunos años un minero se hizo volar
Así es. ¿no es cierto? Sí, Fue una escena bastante complicada. muy fuerte. Y de esa manera que sospecho, Sospechoso. pues, Tal vez nos está advirtiendo, ¿no? nos Porque está estamos, advirtiendo, a esta hora sí. ya estamos un poquito viendo situaciones, sí. pero bueno, estamos tranquilos. Eso se dio justamente acá. Te cuento que captamos siluetas en esa época, ¿Ah, sí? que vinimos a investigar. Wow. Acá, y la silueta. ¿Qué nos dice? ¿Has estado antes? Dice, sí, he Sí, estado hemos aquí venido antes. antes. He estado acá antes, justamente acá parada. Apareció la silueta en medio entre el pilar y el árbol y saltaba constantemente al árbol. Y recordemos que, ¿sabes? Cuando sucedió el evento, mucho del resto humano estaba Sí, colgado se entre ese esparció. árbol y se esparció por lo Y menos. llegó incluso hasta la pintura del cuarto centenario que está en el pasaje de Coteor. Sí. Mucho tiempo quedó ahí, ¿no? Casi 40 metros, dijeron. Terrible, Sí. ¿no? Yo estuve horas después aquí, fue muy complicado, Sí, la fue verdad. terrible. Cercaron este lugar, no dejaron que nadie pase porque la verdad había... bueno, el espectáculo era feo, no lo puedo describir. Sí, era tremendo. ¿No? Y sabe que estuvimos acá hace tiempo, fue uno de nuestros, creo que el segundo reportaje que El primer realizamos. reportaje. O el cuando primer, hicimos. ¿no? Ahora, bueno, no aparece. Aquí me dicen, ¿podrías hacer un video del Niño Jesús de la Ranchería? ¿Por qué no visitan el sitio de Enfoque TV? Ahí justamente se ha subido un video del Niño Gualaicho de la iglesia de San Miguel. Ahí lo pueden ver. John, dices. John. ¿Se habría llamado John? El señor? nombre... No recuerdo. No, es otro nombre. John. Bueno, pero también esta plaza tiene muchas historias de mucha gente, ¿no? Aquí fue el centro de todo, 400 años y más de historias que tenemos aquí. ¿Cuántas generaciones han pasado por acá? Incluso aquí en esta esquina era el bar El Recreo, ¿no? Antes de que se construya el Banco de la Nación Boliviana, que ahora es la alcaldía, estaba el bar El Recreo. Era un lugar donde venían a compartir la gente que era de la ciudad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, acostumbraban a compartir. Alguien dice, vuela alto, John, encuentra tu camino. Sí, encuentra tu camino. De repente es un hombre, ¿no? Claro, algún accidente, algún evento, alguna situación, ¿no? Que puede haberse dado acá, que justamente se han ido dando, ¿no? Sí, verdad. Un doctor, dice. Doctor. No sé sobre un doctor acá. O algún médico. Un doctor, tal vez, ¿no? Aquí en esta esquina vivía el doctor Pantaleón D'Alense. Era de la familia D'Alense, que fue padre del doctor Zenón D'Alense, que creó o formó las ambulancias bolivianas en la Guerra del Pacífico y de una gran participación en la batalla del Alto de la Alianza, porque atendió heridos bolivianos, peruanos y también chilenos. Mira, aquí nos dice, ¿podríamos preguntar a la entidad qué año estuvo ahí? Claro, ¿en qué año estuviste? ¿Relacionado a John o al doctor? Tendrían que especificarnos, ¿no? Porque vemos que si, digamos, John es una entidad, doctor podría ser otra que nos esté hablando. ¿Verdad? ¿A qué hora empieza la acción? Podrían darnos un año. Acción. No hay acción. Aquí no vamos a tener nada. Tal vez la cámara capta algo en algún lugar en específico, eso aún no lo estamos viendo, ¿no? Pero por el momento estamos haciendo un recorrido en donde estamos obviamente escuchando, ¿no? Algunas, en realidad son parafonías porque son directas, ¿no? Alguna psicofonía en realidad lo vamos a escuchar tal vez acoplado a la cámara, como alguna vez nos ha pasado llanto, algún hombre, algún gruñido muy extremo que nos ha hecho erizar. Aquí, repasando la plaza, aquí era el Hotel Terminus. ¿Perdón? Sobrina, dice. Sobrina, alguna sobrina. Nos dan palabras sueltas. De repente toda la oración no la logramos captar. Posiblemente. Nos dan palabras sueltas. Habría que ir uniendo también, ¿no?
te mandan saludos. Puni dice, saludos Lick Mile. Muchas gracias, los estudiantes por ahí. Ahora estamos en el Palais Concert, que también tiene su historia. Así es, Toro Moreno, están abiertos. Elena y demás, ¿no? La ventana está abierta. Wow. La ventana está abierta. Alguien dice que cerca del Anglo Americano escuché el sonido de un tren, posiblemente. Pero lo más extraño es que la ventana está abierta. Está abierta. Me parece que creo que hoy día han inaugurado, mañana inauguran las obras de restauración del Palais Concert. De repente han entrado y han dejado abierta la ventana para orear, pienso. Podría ¿no? ser. Porque hay algo por debajo, no sé si se ve ahí por donde está la barandita. Como si estuviera algo más bien. No. Pensaba que habían puesto algo en medio como para que se mantenga, ¿no? Con el viento. No creo que no. Ahora, aquí está el Hotel Edén, el anexo del Hotel Edén, ¿no? Hay un subterráneo en el Palais Concert. Tenemos que gestionar entrar aquí antes de la restauración, Mile. Sí, voy a... Haremos lo posible por entrar. Perdón. Nadie entiende. Nadie entiende. Ya no entendemos. O no nos dejamos entender o no te estamos entendiendo. Parece que no le estamos entendiendo. Algo quiere decir. Sobrina tal vez de los dueños del palais. María ¿Nada? Luisa Lucio, que era la hija de los dueños. Elena, posiblemente la sobrina de Lucio, puede ser. Porque estuvimos hablando del hotel. Del Hotel Edén, posiblemente el Hotel Terminus, que era manejado por la familia Pettenkofer. Ahora, donde yo quería llegar era a la Torre Grande. ¿Perdón? Ahorcado, dice. Justo eso es lo que Ahí iba a está. hablar. En 1811, el 16 de noviembre de 1811, en este lugar se levantaba la Torre Grande. Estaba de gobernador de Oruro Indalecio González de Socasa, y las tropas de Cochabamba de Esteban Arce mandaron a un emisario, a un cura y a un orureño de apellido Albán. Indalecio González de Socasa lo pone preso al sacerdote y Albán lo cuelga de esta torre. Y por supuesto murió ahorcado. Coincide el relato de esta torre porque fue un lugar donde en algún momento habían varias ejecuciones públicas, precisamente por la gran altura que tenía esta torre. Tenía 33 metros. Wow. ¿No? Es realmente muy grande. Y la campana que está en la catedral precisamente estaba acá. Y por eso su caja de resonancia era tan fuerte que se escuchaba precisamente hasta Paria y hasta Sorasora. Entonces, esta es la Torre Grande. Y eso mira lo que sucede en la noche lo que sucede el 16 de noviembre de 1811. Ese momento es que los cochabaminos invaden Oruro. Indalecio González de Socasa organiza la defensa y se enfrentan orureños y cochabaminos en las calles de Oruro. Oruro se convierte en una ciudad realista hasta que llega Sucre en abril de 1825, y aquí se convierte en el cuartel general de las tropas realistas que venían del Perú. Realmente fue una situación muy complicada para nosotros, ¿no? Y aquí en este lugar, las columnas que nosotros vemos y los arcos que tenemos acá fueron levantados en el año de 1903, cuando era prefecto José Carrasco. Ahí justamente está en la parte superior la piedra que señala precisamente el año que fueron levantadas estas columnas. Y las columnas de piedra del fondo en realidad eran de la familia Bustillos, que ellos eran los antiguos propietarios del Hotel Edén, que venden después a la familia Bakovic. Y aquí quiero llegar. Este era el edificio del Cabildo, que después fue la prefectura, remodelado en la época de José Vallivian, en 1843,
o 44 aproximadamente, antes de que sea derrocado por Manuel Isidoro Belzo. Y no sabemos cómo era el edificio colonial, pero sí la parte de abajo, las ventanas y las puertas son de la época de José Vallivian. En 1739 se realiza aquí, se hace el intento de un levantamiento contra la corona liderado por Juan Vélez de Córdoba, lo que yo les contaba hace un rato arriba. Entonces fueron delatados por el maestro de esgrima de Oruro, cuya familia todavía vive en Oruro y no voy a decir el apellido. Sí. Entonces él los delata, los toman presos y el día que tenían que realizar este movimiento, en el patio del Cabildo los ejecutan bajo la pena del garrote. El garrote era una ejecución muy dura porque los hacían sentar en una especie de pilas de adobe con un madero atrás. Entonces en la mitad del madero había un ojal donde les colocaban la horca y con una especie de llave metálica daban vueltas la soga hasta que obviamente la garganta debía reventar, ¿no? Lamentablemente los tres que fueron ejecutados, Juan Vélez de Córdoba, Eugenio Pachagnina y Manuel de Castro, no murieron instantáneamente porque las cuerdas, por la mala calidad que tenían las cuerdas, se reventaron y los tuvieron que ultimar a tiros. Después de eso, los sacaron a los tres y los colgaron de los balcones del Cabildo por 3 días. Una vez de que los exponen por 3 días, mutilan sus cuerpos, los brazos y las piernas los distribuyen a La Paz, a Chuquisaca, al ingreso de Oruro, para que no vuelva a ocurrir nunca más un levantamiento contra su majestad el rey. Qué terrible. Porque fue yo considero el primer hecho emancipador que conocemos, porque hay el documento que se llama el Manifiesto de Agravios, donde se habla claramente de instituir un soberano inca, descendiente de los nobles incas y que vivía en Oruro. Entonces este movimiento debía realizarse al mismo tiempo en Chuquisaca, en La Paz, en Valle Grande, para que apoyen el movimiento de Oruro. Lamentablemente la delación que sufrió Juan Vélez de Córdoba impidió que este movimiento se haya dado en 1739. Y no se conocía de esto. Fue Marcos Beltrán Ávila que encontró el expediente en el Archivo General de Indias en Sevilla, y gracias a él es que conocemos de esto. Solo de memoria oral se conocía algo, pero no con mucha certeza. Y el expediente lo ha transcrito y lo ha traído justamente a nuestros archivos. Y que según también aportando a lo que va comentando Maurice, Fernando Cajías nos va a mencionar de que esto ha sido un antecedente para lo que ha pasado en 1781, ¿no? Hay un libro que escribe Oscar Corbett en inglés. Lo interesante es que muchos han hecho sus doctorados con la historia de Oruro. No, está María Concepción Gávira, una colombiana que escribió sobre la crisis de la minería después de 1781. Oscar Corbett, que escribe un libro en inglés entre 1740 y 1780, 40 años de lo que sucede en Oruro, pero nunca han visitado Oruro. José Oscar Frigerio, por ejemplo, un amigo que es de Argentina, escribió sobre las cárceles de Oruro por todos los que han sido procesados, los que han participado en la noche del 10 de febrero. Escribió un libro y no conoció Oruro. Yo lo invité hace unos años, conoció Oruro y se sorprendió de que realmente no hayamos conservado absolutamente nada de la época, ¿no? Y quizás el vínculo que ha tenido Oruro con Buenos Aires es mucho más íntima y mucho más cercana por el comercio, ¿no? Y que la historia también quizás nos depara más historias para ir descubriendo en el transcurso de los siguientes años. Lo interesante es justamente eso, ¿no? En la Manzana de las Luces, donde está el colegio, la iglesia de San Ignacio, creo que es, era conocida como la cárcel de Oruro, sí, precisamente por todos los procesados que se los llevaron después de que Ramón de Urrutia recupera la autoridad aquí en Oruro. Entonces se los llevan a pie y ahí mueren casi todos. Los únicos que sobreviven es José Montesinos, Clemente Menacho y el cura Gabriel Menéndez, que es el que entierra a los
a los españoles y negros en la otra plaza que hemos visto hace rato. Son los únicos que sobreviven y el único que llega aquí es Clemente Menacho, ¿no? Entonces, es una historia dura, muy dura, la verdad, y que lamentablemente se ha perdido de los vestigios que tenemos. Y por lo que veo, aquí no hay ninguna manifestación. Sí, está muy tranquilo, Es pero lo más... justamente cuando veníamos de frente nos sale la palabra ahorcado. Sí, nos salió la palabra ahorcado para confirmar precisamente que en la Torre Grande, en la esquina, se ahorcó a este ciudadano Albán de Oruro, ¿no? Que fue el que fue enviado por Aniceto Arce para pedir la rendición de la villa y evitar justamente un derramamiento de sangre, como decía la misiva de Esteban Arce. Al final, los orureños les ganamos y los expulsamos a los cochabambinos e Indalecio González de Socasa ocupa un año más el cargo de gobernador, después llega Goyoneche, que es alcalde de primer voto aquí en Oruro, y después Joaquín de la Pezuela se convierte en gobernador y el comandante, porque aquí se establece el cuartel general del ejército, el ejército real del Perú, que llegaba de Lima, para combatir a los porteños que subían desde el sur, conocidos por nosotros como los ejércitos auxiliares argentinos. Una tremenda historia y toda se resume, ¿no? En este espacio. Sí, increíble. Y esta era la Plaza Mayor, la Plaza del Rey, donde en algún momento se realizaban entrenamientos de tropas. Yo tengo la fotografía donde están las tropas de Severo Fernández Alonso antes de combatir en la batalla del segundo crucero que está cerca de Paria, donde... ¿Perdón? Muévete rápido, dice. ¿Nos movemos? O tal vez es parte de las instrucciones, como estabas comentando, porque uno de los ejercicios era moverse, sí, ¿no? Aparte del orden cesado, podría ser, se me ocurre eso. Puede ser. O quieren que nos movamos de aquí. Nos moveremos un poco, por si acaso, por este lado, ¿no? Yo creo que sí. Tita de la Garza nos dice que hará una misa. Yo creo que sí. Yo cuando termino estos recorridos siempre me encomiendo mis oraciones por las personas que se han manifestado para poder darles paz y tranquilidad. Y las personas que nos están siguiendo, algunos que tengan la creencia, pueden hacerlo también. Y volviendo, como almas olvidadas. Como almas olvidadas. Son 400 años de historia que tenemos acá. Tremendo. Aquí se fundó la villa de Oruro. Entonces, por eso tenemos una historia magnífica, la verdad, acá. Y esta plaza que era la Plaza del Rey, después, perdón, Hotel, el Hotel Edén. ¿No? Algo sobre el hotel. O nos acercamos al hotel. Muévete rápido, hotel. Al hotel, iremos al hotel. Nos están dando instrucciones. Estamos viniendo al hotel. Aquí yo tengo una historia, pero no la voy a contar hoy día. Sí. No la voy a contar. Sí, porque bueno, hemos visto, ¿no? Y no solamente tú, Mauri, nosotros también, te comento. Decimos o comentamos algún tipo de situación, incluso de las mismas exploraciones que estamos realizando. ¿Verdad? Entonces mejor guardarse nuestros argumentos. Voy a hacer recorrido en agosto, los invitamos a todos a que puedan acompañarnos en la ruta de la medianoche, porque estamos en época de frío, por eso lo suspendemos, ¿no? Entonces vamos a retomar en el mes de agosto. Estamos en el hotel, nos ha pedido que nos movamos rápido y nos ha puesto la palabra hotel. A ver, ¿tienes algún mensaje? Aquí estamos, en el Hotel Edén, el anexo del Hotel Edén. ¿Cuándo habrá otro live y contará esas historias? Bueno, vamos a avisar. Nada más. Es una oración incompleta. ¿Tienes algún mensaje? A ver, esperaremos. Estamos esperando que se pueda manifestar, nos pueda decir algo a la persona que se está manifestando. Y otra cosa. En la Torre Grande se construye en la parte superior, pero en la parte frontal de la antigua iglesia de la Vicaría. Entonces esto había una iglesia y por supuesto también tiene su propio cementerio. Claro. Adentro de la policía está el patio conventual de la iglesia de la Vicaría. Y en realidad es el espacio de repente más antiguo que seguramente es previo a la fundación de la villa.
es de repente el espacio más antiguo que tenemos de Oruro. Quedan algunos vestigios, ¿no? Completamente. He hecho mi investigación y he publicado en una de las revistas para mostrar precisamente los vestigios que han dejado, ¿no? Estamos esperando que se manifieste aquí en el hotel. Esta esquina es particular. Repetimos, ¿tienes o tienen algún mensaje que quieran transmitir? Vamos a esperar. Sí, en el comando policial, allá adentro es el patio conventual. Y la iglesia de la vicaría estaba detrás de la Torre Grande. Gracias, Ruti nos dice felicitaciones y al equipo que lo acompaña, muchas gracias. Muchas gracias. El recorrido lo vamos a hacer en agosto. Ahí les vamos a avisar en qué fecha. Todavía no lo voy a hacer público, lo vamos a avisar con calma para que ustedes estén informados. Vamos a hacer un recorrido. Estamos esperando que en la manifestación nos diga algo. Nos ha pedido que vayamos acá. Sí, nos ha pedido al hotel. No nos hemos acercado, estamos frente al hotel, ¿no? Pero, bueno. Repetimos, ¿tienes algún mensaje? No creo que no. Yo creo que sí. Ahí se quedó. Ahí se quedó, sí. ¿No? Pero obviamente nosotros vamos a tratar de canalizar tal vez la energía para que estén tranquilos. Me ha dado una impresión de que hay alguien. Mira, siempre, no estás equivocado. Siempre hay alguien que está en una de las ventanas. Según la tradición, es posiblemente la mujer que está esperando al pintor Toro Moreno, la mujer que tiene el nombre de Elena, que está aquí en el edificio del Palais Concert. Alguna vez vamos a ver una silueta en el Palais Concert y esa impresión que tienes de que alguien está allí es cierta. No, varias veces en realidad la hemos podido advertir. Y a veces es una silueta que se mueve. Recordemos que este edificio está completamente deshabitado. Sí. No hay nadie aquí. En el subterráneo del hotel hay una niña. Hola, ¿estás escuchando? Dice. Te estamos escuchando. ¿Puedes darnos tu nombre? Por favor. Nos está diciendo si la podemos escuchar. La estamos escuchando. Creo que el mensaje no llega y quiere confirmarlo. Tal vez es algo muy... Impresionante que cuando hacemos estas transmisiones mi batería se agota muy rápido. Sí, igual de nosotros, ¿no? Va. Sí. Es justamente los entes que nos acompañan, ¿no? Sí. Es mejor que se alimenten de estos elementos, no de nosotros. Sí, y no de nosotros, ¿no? Sí, claro. verdad. Es entonces van absorbiendo toda la energía que nosotros tenemos y que ¿cuántos hay? Somos 3. Nos están preguntando, somos 3. Somos 3 personas. Puedes darnos tu mensaje, te escuchamos. Sí, parece que entienden pocas palabras. Efectivamente se manifiestan posiblemente con oraciones fraccionadas. Vamos a gestionar ingresar al Palais Concert. Sí. Siempre y cuando nos permitan, lo vamos a hacer. ¿Con quién habría conocido? Es desconocido, dice. El desconocido, sí. Le has preguntado cuál es tu nombre y te está respondiendo el desconocido. El desconocido. No quiere dar su nombre. ¿A quién habrá que pedir permiso para el Palais? Lo vamos a gestionar. A ver, vamos a ir viendo. Quizás es una historia aún desconocida que está buscando, esperando ser reconocida, tal vez. Posiblemente. Pero yo estoy pensando que la persona que se está manifestando no quiere que sepamos su nombre. Nayara. Nombre tan extraño, ¿no? Nayara. Y es un nombre antiguo. Ajá. Sí. Nayara es un nombre antiguo. ¿Árabe? Sangre, Nayara, sangre. Algo vinculado con sangre, algún hecho violento posiblemente. ¿No? Nayara, sí.
y ahora habría que ir viendo, ¿no? ¿Qué, Sí, qué relación hay? Bueno, ahí nos da su mensaje entonces, ¿no? Es muy interesante. sí. Sangre. ¿Algo más que puedas decirnos, que quieras expresar? Apellido tal vez. Ah, tu apellido podría ser. Vamos a dejar igual que un rato. Yo quería traerlo a mi amigo Gary de Tacna, que ahora está en Cochabamba, estábamos en Sucre con él. Él tiene la experiencia de haber contactado con entidades en el campo de la alianza. ¡Wow! Posiblemente venga. Si viene, vamos a, Hacer una vamos a hacer con él una expedición. Genial, sería interesante, ¿no? Y compartir ese conocimiento es muy importante. Sí, sí, verdad. Tienen, no sé si son las mismas aplicaciones, pero ellos han logrado subir videos a su página de YouTube de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, y ahí hemos escuchado cosas que incluso en la grabación no las escuchamos, Sí. ¿no? ¿No? Y seguramente cuando las subas vas a escuchar de repente otras Así cosas, es. ¿no? Usualmente en los audios es donde volvemos a captar, escuchamos una y otra vez, y hay pequeños susurros entre los silencios, amplificamos y es donde encontramos un montón de cosas. Yo creo que me voy a ir despidiendo. Mi Sí. batería se va a morir. Nosotros igual, ¿no? Yo les dejo, gracias por seguir el live. Les voy a pedir que por favor se suscriban a este canal, como también al canal de YouTube que tengo. Y el día miércoles nos vamos a ver en el live que vamos a hacer con Jesús Elías sobre la danza, la música de la morenada. No tengamos miedo, respetemos lo que hemos escuchado, Claro que a las personas que nos han acompañado, porque nos han acompañado en realidad. Creo que va a ser importante ser respetuosos con ellos. Oremos por las personas que han vivido aquí en este espacio 400 años, tantas generaciones. Les Correcto. ofreceremos nuestras propias oraciones desde nuestra propia iniciativa. Muchas gracias a todos los que se han conectado y nos vemos pronto. El día miércoles nos conectamos nuevamente. Gracias por seguirnos y les pido por favor que vayan a mi página de YouTube, como también a la página de Enfoque TV de Milenka, para que puedan también ver, incluso ahí está la historia del niño Gualaicho de la iglesia de San Miguel. No el miércoles, el viernes a las 9 de la noche. Nos vemos allí. Muchas gracias. Bueno, igual nosotros nos despedimos porque no debe haber ya, ¿no? Batería.